El gasolinazo pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto. A una semana de que entrara en rigor la norma sobre el alza de los precios en los combustibles, la ciudadanía no abandona las calles. Miles de mexicanos se manifestaron en al menos 10 estados en contra de la medida, pese a que en los 2 últimos días los saqueos y los hechos violentos fueron la constante. Las movilizaciones de este sábado transcurrieron de manera pacífica. La ciudadanía mantiene el pulso contra el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una semana después de entrar en vigor el aumento en los precios de la gasolina, el descontento aumenta. Una nueva jornada de movilizaciones se cumplió en al menos 10 estados del país. Contrario a lo ocurrido el pasado viernes, los mexicanos pacíficamente piden que se derogue la polémica medida. En la capital se realizaron 2 marchas, una de ellas partió desde el Ángel de la Independencia y la otra desde el Palacio de Bellas Artes. Ambas culminaron en la Plaza del Zócalo, donde los mexicanos se congregaron para además pedir la renuncia del presidente. Allí, el padre Alejandro Solalinde instó a los ciudadanos a movilizarse en busca de una reforma. Vamos a que no haya ningún pobre en México, ninguna persona que se quede sin escuela. No más pobreza. Los jóvenes y las mujeres tendrán que ser oídos. Son ellos los que nos faltan, ellas las que nos faltan para hacer un nuevo México. En Guadalajara, capital del estado de Jalisco, se registró una de las marchas con mayor asistencia. Según las autoridades, cerca de 5.000 personas atendieron la convocatoria que se hizo a través de las redes sociales. En las principales vías del estado de Coahuila, los empresarios también mostraron su posición frente al llamado gasolinazo. Con mensajes de "ya basta" y "no más corruptos", rechazaron la decisión del gobierno, que aseguran ha impactado en sus negocios y que lo único que logrará será una inflación insostenible. Fuera Peña o no más gasolinazos también se escucharon en Chiapas, Puebla, Guerrero, Nuevo León y México. En solo una semana, el descontento social por el alza de los precios del hidrocarburo deja 420 establecimientos comerciales saqueados y unas 1.500 personas detenidas. A esta hora saludamos en México a Eugenio Treviño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Torreón. Señor Treviño, una buena noche. Gracias por atendernos. Buenas noches a ti, un saludo a tu auditorio de toda Latinoamérica. Bienvenido. Lo primero, ante el conflicto que se ha generado por el alza en los precios de la gasolina en México, el presidente Enrique Peña Nieto pues se defiende y dice que no es un capricho de su gobierno, de su administración, sino un efecto natural del mercado. ¿Usted qué piensa, qué opina? Bueno, lo que nosotros estamos viendo, Torreón está a 8 horas de la frontera, y en la frontera, en Laredo, Texas, tenemos alrededor del precio del litro de gasolina a 11 pesos, cuando en México lo tenemos a 17 pesos. Entonces, entendemos perfectamente que no es una situación internacional. Lo que pasa realmente es que al precio de la gasolina en México se le está cargando alrededor de 40% en puro impuesto. Un impuesto del impuesto al valor agregado, que es de un 16%, y un 24% del IEPS, que es un impuesto especial a los precios que se elevan. Entonces eso nos lleva a que de alguna manera pues no es congruente la situación de lo que está diciendo, que son a precios internacionales. Realmente lo que está sucediendo es que el gobierno está gastando de más y de alguna manera necesita recuperar dinero, y lo está haciendo a base de un impuesto que se lo pone a la gasolina. Eso es lo que nosotros no entendemos. Vemos cómo ahora en fin de año los diputados, los senadores se repartieron aguinaldos muy cuantiosos, muy jugosos, como si estuviera el petróleo a $100, cosa que ni cuando estaba en $100 hace 6, 8 años se repartieron esas cantidades. Entonces no vemos la congruencia en que cómo hay que subirle al pueblo el precio de la gasolina y ellos no hacen lo necesario para hacer los recortes que deben de hacer para poder ajustar el presupuesto de lo que realmente va a ingresar. Entonces eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que hay 500 diputados en el Congreso, pensamos que son muchísimos los diputados en el Congreso y que deberían de rebajarse a unos 300. Asimismo, los senadores son alrededor de 300, debería de bajarlos a 200, en eso bajaría mucho el presupuesto. Los partidos políticos en tiempos de elecciones también tienen un presupuesto bastante cuantioso que nosotros pensamos como pueblo que es un derroche bastante fuerte. Además de eso, en los últimos años, el año pasado hubo elecciones, la salida de 5 gobernadores, y los 5 gobernadores dejaron muy endeudados a sus estados con cantidades alrededor de 30 y tantos miles millones de pesos, que eso equivaldría al presupuesto que está pidiendo el presidente si se juntaran esos 5
esos 5 hurtos que se hicieron en cada una de estas entidades federativas y se metiera a la cárcel a los que están robando, pues no tendríamos tanto despilfarro de dinero y se podría el presupuesto darse más conscientemente. Señor Treviño, puntualmente, ¿cómo el empresariado y el resto de los mexicanos se han visto afectados por la medida? ¿Cuál es el impacto real? Bueno, esto es una espiral inflacionaria. Desde que te suben la gasolina, pues obviamente te va a subir el transporte público, que es para los trabajadores cómo llegan a sus empresas, pero te van a subir los fletes, la mercancía, cómo se va a mover a través del país, pues obviamente que el diésel también es un precio muy alto, entonces se incrementan los fletes y luego esto te lleva toda la energía eléctrica que está, la gran mayoría, el 60% de la energía que se produce en el país, se produce a base de combustibles, también se eleva la cantidad de energía en energía eléctrica, asimismo el gas natural, entonces todos los insumos que se usan para producir los materiales y todos los productos que se venden al público, pues obviamente se elevan su precio y el consumidor final viene pagándolo. Entonces, ahora en diciembre se estableció un 10% de aumento al salario mínimo, que es bastante sustancial. Generalmente se aprueba un 3 o un 4%, ahora se aprobó un 10% para tratar de igualar el poder adquisitivo de los trabajadores, pero ese ya se diluyó con tantos aumentos que ha habido a partir del 1 de enero. Bien, queremos agradecer a Eugenio Treviño, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Delegación Torreón, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Y sí decirles que México está en paz, nosotros estamos buscando que esto sea siempre por el diálogo, que nunca se use la violencia, hemos tratado de buscar el diálogo con la presidencia, con el gobierno federal, y vamos hasta el último de los casos, buscar siempre el diálogo y dejar la violencia por un lado. Que así sea, que todo sea en paz. Gracias, una buena noche.